Padre nuestro celestial, perfecto y justo, guía y dirige hoy nuestra travesía. Muchas gracias, Mora. Entonces, se me fue un poquito lo que estoy haciendo. Eh, Decía que creo que realmente el reto de todas las personas que estamos como en búsqueda de la verdad, en busca de respuestas, viene una vez que renacemos o nos hacemos conscientes de muchas cosas. Entonces, yo creo que eso ha sido para mí en un principio fue lo más complicado. No es que no lo sea ahorita, pero creo que ahorita ya también con un poco más de madurez, con todo lo que he compartido a lo largo de estos años en la comunidad de lectores, creo que de cierta forma me siento con un poquito más de respaldo a nivel personal para poder hacerle frente a lo que es una vida buscando servir al Padre, buscando ser un embajador de la revelación del reino. Sin embargo, creo que a veces, pues, como nos damos cuenta, pues aquí habemos personas de varias partes del mundo y a veces andamos por ahí, por así decirlo, entre comillas, solos ante estas situaciones o ante estas adversidades, ¿no? Porque yo creo que a veces hay una frase aquí en México que dice que bendita ignorancia, porque a veces cuando uno ignora muchas cosas, pues obviamente a veces parece ser uno más feliz, ¿no? Porque no te preocupan ciertas cosas, ¿no? Pero cuando te empiezas a ser consciente de ciertas cosas y empiezas a darte cuenta de otras tantas, entonces es cuando empieza, si no tenemos una buena red de apoyo o si no tenemos herramientas necesarias, pues es donde podemos estar de alguna manera sufriendo. Y eso fue de cierta manera lo que me pasó a mí en algún momento, porque pues es tanta la información, empiezas a darte cuenta de ciertas cosas y si tampoco hay un trabajo personal en el sentido de tener un carácter, de tener una estabilidad personal, eh, emocional, psíquica, pues puede ser un poco complicado o avasallador toda la información que nos dan los reveladores. Y sobre todo si también nosotros nos ponemos de alguna manera en la responsabilidad de la invitación que nos hacen en el libro, ¿no? De ser estos embajadores. ¿Por qué? Porque empezamos a chocar con todo lo que hay allá afuera, ¿no? Con todas las posturas, con todos los conceptos, con todas las ideas, con todas las creencias. Entonces esto cada vez se vuelve más complicado. Yo la sufrí muchísimo en algún momento, pero me di cuenta que ese sufrir o ese batallar o ese conflicto con el que yo me enfrentaba día a día no tenía que ver con lo que pasaba afuera, tenía que ver más con lo que estaba pasando dentro de mí, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el objetivo del día de hoy. Pero antes de iniciar, o sea, también me gustaría aclarar que esta charla que vamos a tener el día de hoy, pues justo sea esto, ¿no? Que todos compartamos, que no, digo yo, me tocó estar al frente, pero que de alguna manera todos la construyamos, que todos la vayamos haciendo, que todos participemos, porque es así como de alguna manera todos nos vamos a poder nutrir de la mejor manera. Entonces, antes de continuar, me gustaría repasar algunos conceptos que se vamos a abordar aquí, ¿no? Primero, ¿quién considera haber renacido espiritualmente y por qué? Empezando por mí, yo considero haber renacido espiritualmente porque hay un momento en mi vida que es cuando considero que se dio dicho renacer, que quedó muy marcado, ¿no? Yo venía de estar en una crisis personal muy grande y no encontraba como paz, estaba como muy en conflicto, sobre todo estaba muy en conflicto con mi papá, yo había tenido en algún momento muchos conflictos con él y estaba como en guerra con él, sobre todo también estaba en guerra conmigo mismo, ¿no? Y todo eso tenía que ver con falta de perdón, obviamente obstinadez de mi parte, falta de criterio, inmadurez. Entonces, todo esto de alguna manera me hizo entrar en una crisis. Después de esa crisis, hay algo que los que estamos aquí presentes podemos de alguna manera identificar que no se puede describir al 100% con palabras, pero hubo un momento durante esa crisis donde sentí esa mano, ¿no? Donde sentí ese velo que cambiaran las cosas. O sea, y desde ese día en mí surgió una necesidad de servir al Padre. Y si no mal recuerdo, esa parte que surgió en mí también me decía que no tenía que ser de la forma convencional, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? En ese momento, estoy hablando que hace más de
casi 20 años, son como 19 años más o menos que te hablo de esto, de esta experiencia. Cuando digo que no era de forma convencional, pues en ese momento lo que en mi cabeza o en mi contexto estaba disponible como para poder servir a los demás o servir a Dios, pues era la religión o la política, ¿no? Y me decía dentro de mí este impulso, me decía que no tenía que ser por medio de eso, ¿no? Y durante mucho tiempo estuve como en la búsqueda, ¿no? De qué forma poderlo hacer, ¿no? Incluso pasé por otro tipo de cosas como el desarrollo personal, el coaching, etcétera. Y no encontraba hasta que en algún momento di con el libro Durantia. Y de cierta forma ahí fue donde sentí como una afinidad y como una cierta eh, convicción, ¿no? De decir, por aquí es el camino. Entonces, no sé si alguien más nos quisiera compartir el saber o el por qué considera, si es que lo hizo, haber nacido espiritualmente. Y Javi, adelante, por favor. Buenos días a todos. Buenos días. Pues, pues fíjate que es algo que yo tengo una duda precisamente. Después de preguntar y de haber leído, no sé si el renacer del espíritu si fue cuando yo encontré el libro que me convenció tanto, las coherencias que había en el libro. Entonces, también a mí me pasó, como platicabas tú, este. había muchas cosas en las religiones que yo había estado, entonces no me convencían, porque yo pasé por varias. La última fue cuando estuve con los testigos de Jehová, me convenció al principio, pero después también no, había algo que no me llenaba a mí, ¿no? Y lo dejé por muchos años. Lo dejé por muchos años, pero yo sentía que me faltaba algo, yo sentía que tenía que estar en algún lugar presente, ¿no? Que tenía que pertenecer a alguna iglesia. Ese era mi Idea de... convencimiento. Sí, sí. Uh-huh. Y entonces así me la pasé por mucho tiempo. Entonces mi esposa no le gustaba que pertenecer a ninguna iglesia. Y a mí sí, porque yo me sentía que algo me faltaba. Y así pasaron muchos años hasta que yo sentía que me faltaba algo. Hasta que encontré en la pandemia, en el 2020, 21-22, encontré el libro de Urantia y eso me hizo a mí, de verdad, me hizo cambiar de una manera increíble mi manera de ver las cosas ya con la religión, porque ya no, ya sabía yo que no era importante pertenecer a ninguna institución, ya sabía que la religión es personal, aprendí tantas cosas que de verdad me abrumó tanto, o sea, quería yo comerme el libro, quería yo, me llegó muy agresivamente, ¿no? Entonces, esa es mi gran duda que yo tengo, no sé si desde entonces ya no lo he dejado, yo he estado estudiando, pertenezco a algunos grupos, entonces, yo realmente, inclusive yo había querido platicar con alguien acerca de eso, si consideran eso, que es renacer realmente, renacer del espíritu, porque yo creo que necesito más para decir eso. Sin embargo, ahora que te estoy escuchando, Alex, pues me sucedió algo similar. Entonces, yo también quisiera inclusive preguntar si eso es renacer del espíritu. Ahora estoy convencido, después de haber leído el libro, que esto es realmente una verdadera revelación. Me he dedicado a estudiar, tratar de hacer lo mejor de mí. Entonces, no sé si esto realmente sea que yo ya haya renacido del espíritu. Y tengo mis dudas. A veces, no sé por qué, no sé si necesito hacer algo más todavía o si ya hice lo suficiente. Y me encuentro yo en esa pregunta. Fíjate, Pero, Javis, ¿mm? que ahorita que te escucho, yo siempre he dicho que esa respuesta
pues nadie la puede dar de una manera certera, ¿sabes? O sea, porque ¿quién tiene el poder de decir, tú sí, ya renaciste, tú no, ¿no? Sí, Yo creo que desde mi punto personal de vista, cuando nosotros nos mantenemos en esa pregunta de decir, lo he hecho y estamos como en ese sentimiento de búsqueda, creo que ese es un indicador desde mi punto de vista personal que denota que hay algo diferente y podría ser eso el renacimiento, porque pienso que justo cuando pasó esta situación, lejos, lejos de pensar, no sé, o sea, ahí empezó a madurar muchísimo mis conceptos, mis ideas y no estoy seguro si lo haya, si haya renacido o no, pero lo que sí te puedo decir es que ya no soy indiferente a ciertas cosas, ya no soy indiferente a otras tantas que a lo mejor sí pasaba por alto. Pero bueno, a ver, veamos qué nos dice Jorge respecto a esto. Adelante, Jorge, por favor. Dios. Hola, pido disculpas porque no sé por qué cuestión se apaga y se prende la cámara, pero estoy. Con respecto a determinar el renacimiento espiritual, de lo que estoy seguro es de que no es como una acelerada de 0 a 100. Eh, Seguramente es algo que por distintas circunstancias, que seguramente cada persona es diferente, se, se va expresando. La diferencia de planteárselo o de analizar o de poder ver en retrospectiva y poder llegar a la conclusión de que hoy con tu mirada espiritual, tu objetivo, tu fe es diferente y mejor, creo que es una señal. Tampoco me animo a decir es eso, pero claramente es positivo, está bien orientado, me da la sensación de que es por ahí. Eh, y si puede ser, me tomo 2 minutitos más y me Adelante. hiciste reflexionar de cómo fue en mi caso, y creo, tampoco estoy seguro, de que también fue progresivo. Yo hasta los 30 y pico de años no tenía ningún contacto con absolutamente nada que tenga que ver con la religión. De curiosidad, en medio de una reunión que no tenía nada que ver con la espiritual, alguien mencionó en una charla que estaba al lado mío que cuando murió Jesús había una nave extraterrestre que bajó. Yo escuché eso nada más, suelto, y en un momento lo ligué a Caballo de Troya, leí Caballo de Troya y me apasioné con la vida de Jesús, no con la historia. Después encontré el libro Durantia. Y podría decir que a partir de ahí el libro llegó en la etapa más fea de mi vida, llegó justo antes de 2 años muy duros y puedo decir que tuve la oportunidad de que me acompañe y de que me sostenga. Si eso hizo posible de que yo lo adopte, como una referencia espiritual, diría que ese fue mi momento de renacimiento espiritual. Muchas gracias, Jorge. Sí, creo que yo comparto contigo lo mismo. Creo que nos mencionan algo, o sea, los reveladores en ese sentido, en ciertas cosas no son como muy específicos, porque creo que justo quieren evitar como esta cristalización, ¿no? En ciertas cosas, ¿no? Como este dogmatismo. Nada más nos hacen alusión a cosillas que podríamos considerar nosotros como indicadores, ¿no? Y habla de que hay dos formas, ¿no? Que regularmente el renacimiento espiritual se va haciendo de manera progresiva. También nos habla que habrá gente que lo haga de una crisis muy fuerte, ¿no? Y también hacen como que la sugerencia de que es más recomendable como esta cuestión paulatina. Y yo creo que para mí el mayor conflicto que yo tuve en su momento en relación a esto fue pensar que todo iba a cambiar en un instante. O sea, pero esto creo que tiene que ver mucho con la idea que se nos ha vendido de todas las religiones institucionalizadas respecto a cómo son las cosas, ¿no? Entonces, creo que
Creo que de ahí ir abandonando ciertas ideas, ciertos conceptos, eso ha sido lo que de cierta manera ha ido durante el tiempo detonando que yo considere que tal vez renací del espíritu, ¿no? Porque digo, o sea, hay algo, no sé, es algo chistoso porque yo en mi corazón pienso que sí y tengo esa certeza, pero también no sé si tiene que ver por nuestra cultura como latino de ser países nuevos, toda esta concepción cultural que tenemos detrás, ¿no? De que fuimos conquistados, etcétera, que a lo mejor no me permite decir, sí, ya renací el espíritu. ¿Por qué? Porque he tenido el deseo de buscar, de preguntar y sentirme con esa, con esa autodeterminación, ¿no? A lo mejor por cuestiones ya más culturales que realmente reales, ¿no? Pero bueno, el punto es de que mientras descifro eso, lo digo de manera muy sencilla, yo creo que sí, porque pienso en estas cosas, pero no lo puedo asegurar por otras tantas, ¿no? Pero bueno, a ver, Ramón, compártenos, por favor. Bueno, después de escuchar los testimonios de algunos hermanos, quisiera realizar unas preguntas. Solamente una pregunta, Alex. A los 7 años, ¿eras consciente de que Dios te habitaba? No, o sea, así como, o sea, a los 7 años yo creo que estaba consciente de que sí había algo, o sea, sí había un Dios, pero no creo haber sabido o pensado que estaba dentro de mí. Más bien, por toda mi carga de mi familia, de la religión, que son cristianos, y fue con la religión que estuve un poquito más pegado. Más bien yo lo veía como alguien que me estaba viendo en todos lados, hasta yo decía, chale, qué feo ha de ser que me esté viendo cuando voy al baño, ¿no? Pensaba de chiquillo, yo me Ok. acuerdo muy bien, ¿no? Pero no tenía esta Ahora la otra concepción pregunta, Alex. de si estaba La dentro de otra mí, ¿no? pregunta. Ahora la otra Dime, pregunta. Después de leer Urantia, ¿ya eres consciente de que esa presencia de Dios te habita? claro, sin duda. Entonces ahí va un dato. Ahora voy con Javi. Javi, a Sí, los 7 años tú eras consciente de que esa energía espiritual te habitaba. 7 años de tu vida. no, no, definitivamente no. Yo me crecí en una familia muy arraigada a la religión católica y se festejaba todo lo relacionado. Ya ven que hay muchas festividades, entonces yo ahí crecí y nunca tuve conciencia de nada, pero creía yo por las tradiciones siempre participabas en eso, entonces yo realmente no tenía conciencia de algo así. Y ahora que ya has leído el libro Urantia desde 2021 hasta los actuales momentos, ¿ya eres consciente de que la energía triple de Dios nos habita? Definitivamente sí, después de haber leído el libro y de haberme dado cuenta que ya tenía algunas chispitas, ¿no? Por ahí de anteriormente de algunos versículos bíblicos que venía de eso, pero no lo había yo realmente analizado como lo analicé después de que conocí el libro de Dante. Y entonces, relacionándolo con varias cosas, entonces ahí fue cuando dije sí, ya, cuando me convencí de que sí que tenemos al Padre vive dentro de nosotros. Bueno, Sí. ya haciendo esas dos preguntas con estos dos hermanos, tomándolos como ejemplo, espero me disculpen. A mí me pasó lo mismo. A los 7 años yo no era consciente de que Dios me habitaba. Nos enseñaban tal vez que no veía. Pero después de leer el libro Urantias y de pasar yo por una crisis de la vida, llega a mí y también lo leo desde el año 2021 hasta mediados del año 2024. Y ahora creo en la resurrección, creo en que Dios nos habita dentro de nosotros con esa presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Ramón ya es más consciente. Entonces ese es el renacer del Espíritu. A los 7 años Ramón tal vez había nacido del Espíritu, nacido. Ramón a los 7 años tal vez había nacido del Espíritu porque por medio de una decisión moral tal vez Ramón se crea el alma, obviamente. Obviamente que seguramente si yo lo hice antes, entre los 4 a los 7 años, yo nazco solamente.
Pero Ramón sigue creciendo y entonces tiene lamentablemente por una confusión que hay en este planeta, en el crecimiento, tal vez una mala enseñanza, crece en Ramón parte del ego y entonces cuando llega a mí ya a los 36 años, el libro Durante, Ramón ya se hace consciente y autoconsciente de esa presencia, ahí es donde se renace del espíritu. Entonces, yo lo digo con plena propiedad, Alejandro y Javi, que les pregunté, si ustedes son conscientes de esa presencia de Dios en ustedes y buscan hacer la voluntad del Padre, hermano, desde que con fe ustedes regalen un vaso de agua o ustedes estén en un lugar y llegue una persona y les pida, Señor, regálame por favor un plato de comida que de verdad no tengo y ustedes lo dan con fe, o ustedes hacen un servicio del trabajo que hagan y ustedes lo hacen porque les gusta y lo buscan hacer de la mejor manera ante la sociedad, aunque reciban un pago, ya siendo conscientes actualmente, ya hemos renacido del Espíritu. Entonces, a eso es lo que le tiene el temor Caligastia, a que nosotros, a que lo desnuda, a que nosotros ya somos conscientes de que estamos aquí y de que hay un punto que cumplir. Espero me haya comprendido. Gracias No, y gracias a ti, feliz día. Ramón. Que continúe. Igualmente. Adelante, Moreita, por favor. Gracias, Alex. Bueno, creo que es un tema que tiene que ver mucho con lo personal y lo vivido en cada caso, ¿no? Yo muchas veces me pregunté esto y realmente no sé la respuesta. Me gustaría pensar que sí, que soy una renacida del espíritu. Y en esos planteos que me hice, bueno, también ahí nos dan una pista a los reveladores que tiene que ver con la demostración de los frutos espirituales, ¿verdad? Y con una mano en el corazón, los frutos espirituales, todos no los demuestro. Algunos algunos me cuestan más que otros. No sé, servicio amante. Bueno, con algunas personas puedo hacer un servicio amante absoluto y con otras no. Entonces, es como que no están los frutos del espíritu, no sé si me explico, Sí, sí. que con todos no puedo ser, qué sé yo, amor incondicional. Y qué sé yo, con la vecina de enfrente me cuesta todavía el amor incondicional. ¿No? Con ciertas personas me cuesta, entonces no es que no vea que generé frutos en mi espíritu, sí creo que los tengo, pero que no son universales, digamos, que me falta mucho. Entonces creo que es un proceso. Ahora, en cuanto a la certeza, de que Dios vive en mí, la triple presencia y que soy asistida, no me queda ninguna duda. Y he tenido experiencias donde puedo afirmar que esa asistencia estuvo presente, ¿no? Pero me parece que me falta todavía un poquito para llamarme renacida del espíritu, que no solamente es entregarse a que se haga la voluntad del Padre en uno, sino de dar lo máximo de cada uno cada día. Y no sé si doy lo máximo todos los días de lo que puedo, porque hay veces que con personas me pasa que me cansan y hago una postergación, digamos, y claro, porque mi mente es muy, muy, muy decimal y me agota. Entonces, no sé que tengo poquitos frutos del espíritu que van ahí queriendo crecer, madurar y sé que estoy entregada a la voluntad del Padre totalmente y bueno, eso quería compartir. Muchas gracias, Mora. Y yo creo que a mí, todo eso que comentamos, yo también
lo percibo y lo experimento, ¿no? Es como, creo que la mesura es parte también como un pequeño indicador, ¿no? De decir, pues creo que voy por un buen camino, ¿no? Y también creo que a veces yo mismo al verme a mí en retrospectiva después del día o después de un momento dado, es ahí uno donde yo me cuestiono, ¿no? Oye, ¿qué onda, no? O sea, pero creo que también, ¿no? O sea, también, así como he aprendido a ser como un gran crítico de mi actuar, de mi proceder, también he sido también aprendido a ser eh, más misericordioso y condescendiente conmigo en ese sentido, porque pues al final del día así como nos dicen que amemos al prójimo como el Padre nos amó a nosotros, eso también tiene que verse reflejado en nosotros. No podemos ser benevolentes con los demás y ser muy duros con nosotros. Adelante, Muriel. Sí, otro comentario, ¿no? Personal. Yo a la noche cuando me voy a dormir, me voy a descansar, me hago una pregunta, ¿no? ¿Hice algo hoy que sumó al Supremo? ¿Hice algo que... Y me viene un blanco total, como que no hubiese hecho nada. Y después va bajando, hice tal cosa, esto lo pude haber hecho mejor, acá estuve mal. O sea, como una revisión del día, ¿no? En cuanto a esto de que no haya pasado un día intrascendente en esta vida. Y eso es un ejercicio que me sirve para mejorar. Sin duda, y creo que esa es de las... Es que, bueno, a mí, como yo lo decía al principio, una de las cosas que me creó mucho conflicto es todos los conceptos que yo traía arrastrando del cristianismo, ¿no? Respecto a lo que tiene que ser, ¿no? Una vez que aceptas a Cristo en tu corazón, ¿no? Que es más o menos el concepto que ellos manejan en relación a esto. Entonces, al tratar de querer encajar mi experiencia con esos conceptos viejos, era donde yo entraba en una disonancia, ¿no? Pero bueno, justo vamos para allá, ¿no? Pero sigamos repasando los demás conceptos. No sé si alguien más quiera compartir respecto a su renacimiento espiritual o le seguimos. Pero por favor, no se avasalle. Ujú. Ok. Elda Luisa, ¿quieres compartir algo? Veo que prendiste el micrófono. Ah, pues muchas gracias a todos a los que he escuchado, porque pues sí ayuda saber que estamos en lo mismo. Yo en mi momento actual siento que estoy en un momento de limpieza de mi vida. Siempre le digo a nuestro Padre, muéstrame tu amor, ayúdame, porque necesito más conocimiento de mí misma. Y cuando veo y repaso mi vida, algunas cosas me gustan mucho. En mi infancia yo fui muy feliz, a pesar de que el lugar donde nací padecí mucha injusticia social. Yo, como todas las personas que estábamos en ese lugar. Pero gracias a esa injusticia social, yo pude tener mucho contacto con la naturaleza. Yo veía el cielo estrellado desde el atardecer y porque no teníamos luz eléctrica, yo conocí toda clase de animalitos eh, silvestres, digamos, algunos venenosos, otros hermosos como las aves, pero también las arañas, las culebras, las tarántulas, porque vivíamos en un lugar insalubre. No teníamos agua potable, no teníamos drenajes. Yo me bañaba con chorros de agua de la lluvia. En fin, eso para mí eran regalos de la naturaleza. Y sí podía yo ver la presencia de Dios en los árboles, en el aire, en las flores.
en mis relaciones con mis amigas, niñas, y disfruté, pero cuando crecí, tomé conciencia de la injusticia social que padecimos, no solamente yo en México, sino en muchas partes del mundo y hasta la fecha. Es una herida del alma que cuando se toma conciencia se puede sanar. Y me parece que yo estoy en ese proceso de sanación de esa herida del alma. Y gracias a que le pido mucho a Dios Padre, muéstrame tu amor. Y en este momento yo me siento liberada de la injusticia social por lo que estamos viviendo los mexicanos en nuestro país. Y no es que yo quiera abordar temas de política, pero sí reconocer a nuestros gobernantes. Desde Andrés Manuel hubo un cambio muy importante en México. Y él hizo mucho, mucho, mucho por la justicia social. Y actualmente sigue la transformación en México y desde mi perspectiva se está haciendo justicia social. Y eso a mí me dice, hay amor de Dios para todos. Y personalmente a mí me ha llevado a decir, en este momento de mi vida, que yo ya trabajé, yo estudié mucho cuando tenía que estudiar y fui muy buena estudiante. Trabajé durante 30 años y fui muy disciplinada y me jubilé. Ahora tengo mi tiempo y sigo recibiendo paga para poder hacer mis planes de gozo y placer en cualquier lugar del mundo. Para mí eso es amor de Dios. ¿Y qué quiero hacer con mi tiempo? Quiero viajar. ¿Por qué? Porque cuando yo ya me tenga que ir de aquí, de este planeta, voy a viajar. Es lo que dice el libro de Urantia. Pero da miedo moverse de un lugar a otro. No es fácil. Para poder moverse de un lugar a otro, uno tiene que tener conocimiento. ¿Cómo me voy a transportar? Y cuando Elsa, llegue a... disculpa que te interrumpa, nada más es que para no perdernos el hilo, la pregunta en la que estábamos reflexionando era de considerar si habíamos renacido del espíritu y la razón por la cual. Entonces, si nos quieres compartir algo respecto a eso. Sí, el renacer del espíritu para mí es tener más conciencia de mí misma, de mis errores y de mis aciertos en mi vida. Haber crecido en conciencia y conocimiento de mí misma y sentir el amor de Dios en todo lo que hago para bien y para evolucionar. Para mí eso es el renacimiento espiritual personalmente. Poder Ok, decir, necesito esto y tener los medios para solucionar es amor de Dios para mí. Y si tengo el amor de Dios es porque está Él conmigo y tener esa conciencia es renacer del espíritu. muchas gracias, Elsa. Nos comenta en el chat Vero, nos dice, todo
lo que, bueno, ya creo que ya nos abandonó, pero bueno, no lo quiero dejar pasar sin mencionar. Verónica nos puso, todo el que siente la necesidad de saber de Dios ya ha nacido del Espíritu. Nos pone también la búsqueda y el hambre de verdad, sed, rectitud, ya ha nacido. Hay muchos signos que revelan ese renacer. Y sí, posteriormente a una crisis suele suceder ese renacimiento. Bueno, entonces, ya repasamos un poco, ¿no? Lo que podría ser el renacer espiritual, concientizarnos o más bien debatir al respecto, compartir al respecto y vayamos a otro punto, ¿no? Veamos, para ustedes, ¿qué es el bien? En mi caso, para mí el bien tiene sus aristas, ¿no? ¿En qué sentido? Porque siento que juega mucho el contexto, la cultura, el momento, ¿no? Y con base en eso es que el individuo, o en este caso yo, pueda determinar algo que sea correcto, que sea bien, ¿no? Eh, Sin embargo, más allá de eso, creo que el bien o hacer el bien, para mí tiene que ver con buscar, al menos buscar esta sintonía con la voluntad del Padre. O sea, que lo que yo decida hacer en un momento dado, si genuinamente mi intención es buscar hacer la voluntad del Padre o buscar hacer lo que Él haría en mi caso, creo que desde ahí podría yo considerar que estoy haciendo el bien, ¿no? Más allá, si lo logre, si le den el clavo o no le den el clavo, eh, creo que juega mucho ese papel. Sin embargo, también reparo yo también mucho en esta cuestión donde los reveladores nos hablan de que a veces lo que va a ser tomado en consideración respecto a nuestro juicio va a ser la intención detrás, ¿no? Pero eso puede ser un alma de dos filos porque puedo yo tener muy buenas intenciones, pero si también yo no hago nada o constantemente estoy errando, hasta incluso de manera deliberada, pues entonces yo creo que ahí no podría aplicarse, ¿no? Esa cuestión de las intenciones. Pero bueno, personalmente para mí el bien es eso, ¿no? Es más allá de lo que se hace, porque eso es muy importante, porque yo me he dado cuenta que a veces me tocó en algún momento debatir varias veces con varios lectores, se toma mucho en consideración lo que se hace y no lo que hay detrás de, porque incluso podríamos estar haciendo algo que podría considerar como correcto, pero tal vez las intenciones no sean las más correctas, entonces eso como queda, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con la actitud, que estar dispuesto a buscar dentro de la situación llevar a cabo la voluntad del Padre. Si lo logro o no lo logro, si por mi, a lo mejor por mi ignorancia, por mi falta de discernimiento, por mi poca pericia, a lo mejor no logro hacer lo que idealmente sería más ad hoc a la voluntad del Padre, creo que eso es otra cosa. Sin embargo, la postura que estuvo detrás de mí, creo que eso es lo que muy probablemente tenga más valor, tanto en mi experiencia como como en la situación dada, porque no sé si a veces les ha pasado que uno por andar de acomedido queda mal, ¿no? Incluso acá en México hay una, hay esa frase común, ¿no? Por andar de acomedido ya quede mal. Uno por querer hacer algo bien a veces eh, no agrada, ¿no? Pero incluso en esas situaciones las personas logran, no sé, apreciar, ¿no? El gesto de que nosotros tuvimos la intención de contribuir o de servirles, más allá de lo que hayamos hecho, haya o no haya dado ese fin, ¿no? Entonces, para mí, el bien va por ahí, pero no sé ustedes cuál sea su concepto, cómo lo perciban, cómo lo conciban, me gustaría escucharlo. No sé si alguien quiere compartir, pero por favor no suban todos al mismo tiempo la mano porque se complica esto de darles la palabra. Adelante, Mora, por favor. Bueno, esto de esta pregunta tan trascendente
tiene varias aristas, como decías, ¿no? Principalmente, bueno, la intención, que es lo fundamental. Acá hay un dicho que dice, no hay peor mal que el que se hace creyendo que es un bien. Y voy a poner un ejemplo. No sé, estoy con alguien que está triste. Em, entonces estoy consolando, estoy conteniendo a esa persona y se me ocurre a mí que le va a levantar el ánimo comerse un chocolate. Entonces le llevo un chocolate y le digo, toma, que te vas a despejar y le insisto y le insisto y le insisto y finalmente se lo come, ¿ok? Pero por falta de conocimiento mío, esa persona es diabética. Y esa persona, para no quedar mal conmigo, se comió el chocolate, pero le hizo mal físicamente, ¿no? Entonces es como que hacer el bien a un prójimo también tiene que ver con conocer qué necesita de mí ese prójimo. Porque yo puedo suponer 40.000 cosas. Y de esas 40.000, seguramente 39.399 estén mal. Entonces pienso que hacer el bien tiene que ver también con hacernos bien a nosotros mismos primero, cuidarnos, amarnos, respetarnos, y finalmente conocer al hermano para saber cómo poder hacerle el bien. Eso de que esa frase divina que Jesús andaba caminando haciendo el bien me parece espléndida, ¿no? Que esté en nuestras manos también estar caminando y si alguien necesita ayuda, socorrerlo. Pero creo que tiene que ver con esto, ¿no? Muchas gracias, Mara. Fíjate que ahorita que te estaba escuchando, creo que, creo que ahí es donde las cosas empiezan a madurar. O sea, ¿a qué voy con esto? Porque ahorita, en este pequeño espacio que llevamos, hemos reflexionado respecto a esto, ¿no? Del bien, que tiene muchas aristas, que no nada más es te doy un vaso de agua y ya, ¿no? Sino tiene que ver con algo más profundo, tiene que ver con un poco más de análisis, más de reflexión, más de consideración, más o sea, es algo más complejo que simplemente hacer algo per se, ¿no? Y creo que tristemente las religiones institucionalizadas eh, instrumentalizaron esto, ¿no? Y tristemente nos pusieron o nos están poniendo de alguna manera en una disyuntiva muy complicada porque no sé, o sea, pareciera ser que hacen ver que es muy fácil hacer el bien, ¿no? Y a veces lo podemos ver como cuando das el diezmo, ¿no? Como cuando pagas por algún tipo de ritual dentro de esas instituciones, ya mis boda, bautizo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí las personas consideran que están haciendo el bien, ¿no? Aunque después del bautizo, vamos a ponerlo así, vayan y hagan una fiesta donde todos se ponen bajo los efectos del alcohol y a veces terminan en trifulca. Entonces, creo que eso es lo valioso, porque nos empezamos a dar cuenta que las cosas no son tan simples o tan someras como se nos presentaron, ¿no? En cierto momento. Y que que van o que deben ir acompañadas con nuestra participación profunda y genuina al respecto. Sí, sí, adelante, Mora. Sí, y discúlpame, ahora así reflexionando y pensando en voz alta, también nos juega en contra nuestro ego, Claro, sin duda. porque inevitablemente cuando hacemos algo bien queremos reconocimiento, inevitablemente. Entonces, esto también de que tu mano derecha no sepa lo que da tu mano izquierda, qué duro que se hace hacerlo, ¿no? Claro, y aparte también tiene que ver, o sea, y esto en automáticamente lo que estás mencionando respecto a lo que tiene que ver con la concepción del bien, en automático, si te das cuenta, nos conlleva o nos lleva a la interacción con el otro. O sea, a lo mejor no tengas que hablar propiamente, pero sí prestar atención, empezar a verlo, conocerlo un poco para saber qué es lo que realmente le pudiera servir.
y si a lo mejor no lo logro discernir, entonces acercarme y poderle preguntar. Y eso es a veces lo que no queremos hacer. Queremos hacer como así, ¿no? Como pagar un diezmo y en ese momento yo estoy pagando mi caseta al paraíso, ¿no? Y tristemente esa concepción es la que de alguna manera está jugando su papel actualmente, ¿no? En las personas que buscan querer hacer el bien, ¿no? Pero bueno, déjame darle la palabra, creo que fue Javis primero y después a Jorge, por favor. Sí, bueno, pues para mí el bien es pues hacer un acto de bondad para la gente, para las personas que te rodean. De hecho, yo trato de hacerlo y antes, aunque no conociera el libro, yo lo hacía. Yo siempre he tratado de que las personas que me rodean, mientras estén mis posibilidades, yo hacer el bien. Sin embargo, actualmente siento que me falta algo, siento que me falta algo. De hecho, he querido unirme a un voluntariado, he estado buscando hacer, porque yo siento que me falta hacerlo. Y lo he buscado. Eh, Sin embargo, también, como decía Mora ahorita, también a veces hay que ver si realmente cuando tú haces algo bien, o sea, a lo mejor es un mal el que estás haciendo, porque no sabes, tú quieres hacerlo en el aspecto de que me ha pasado que yo quiero hacer el bien a la gente, a veces la gente se aprovecha y ya después no sabes si tú le estás haciendo un bien o un mal al volver a ayudarlo, muchas veces económicamente, muchas veces por algún acto nada más, pero sí es muy importante saber cuando haces un acto así, si realmente le estás haciendo un bien o un mal, ¿no? A aquellas personas que tratan de abusar de ti. Eh, y yo siempre he tratado de hacerlo, porque yo siento que es el bien, me hace sentir bien a mí. Sin embargo, como les decía, nunca estoy satisfecho, entonces actualmente estoy buscando algún lugar, un voluntariado donde yo pueda participar, porque creo que eso a mí eh, me ayudaría mucho para hacer el bien a otras personas que realmente lo necesiten. Eso es lo que sería para mí. Fíjate, Javi, ahorita que mencionas eso, fíjate que yo hace unos años tenía esa necesidad que tú dices, ¿no? O sea, bueno, desde que les compartí mi experiencia donde yo considero haber renacido del espíritu o donde empezó mi renacimiento espiritual, esta búsqueda de buscar servir, siempre estuve buscando plataformas, ¿no? Como tú lo mencionas como en voluntariados, yo lo buscaba como en ciertos movimientos, poder participar, liderar y de ahí poder de alguna manera ejercer, ¿no? Este servicio o este liderazgo. Y con el tiempo, esto es solamente compartirte mi experiencia personal, con el tiempo me di cuenta que ese tipo de cosas se han instrumentalizado mucho por el contexto capitalista en el que estamos. Entonces, que eso a veces nos distrae de que, como lo decía ya hace ratito Mora, nos lo recordó, o sea, podemos hacerlo caminando, podemos hacerlo en el trayecto en el que andamos. O sea, ¿cómo te diré? No hay cosas propicias que diga, o sea, no, yo no creo que Dios esté ahí arriba diciendo, mira, esa actividad, no sé, ser miembro de los Boy Scouts, ir a los asilos, ir a dejar de despensa, esas son las cosas que yo tengo aquí en mi listado de frutos del Espíritu, ¿sabes? Entonces, yo entiendo que cada quien tiene necesidades diferentes y tiene eh, cosas más afines, yo entiendo eso. Lo que quiero decir es que a veces no tenemos que buscar tanto. A veces la oportunidad está ahí enfrente de nosotros, ¿no? Incluso con esa relación, con ese pariente que a lo mejor está escabrosa, ¿no? A lo mejor como lo decía Mora, ¿no? A lo mejor con esa vecina, a lo mejor con ese compañero de trabajo, ¿no? Y a veces nosotros, yo te lo digo, yo a veces buscaba estas plataformas, me metí
en el cuestión del desarrollo personal, en el coaching. Yo pensaba que iba a hablar a 100, 200 personas y entonces mi contribución iba a ser más grande. Y lo único que yo estaba haciendo en ese sentido era estar evadiendo, estar distrayéndome. Porque si yo volteo, o al menos en Latinoamérica, si volteamos, la necesidad está ahí, pues, ¿sabes? Entonces, a veces no es tan complejo como uno piensa y a veces esas son las malas jugadas, como bien decía Mora también, que nos hace el ego, ¿no? De buscar estos foros. Pero bueno, yo nada más quería compartir mi experiencia porque, pues para eso estamos, ¿no? Adelante, Jorge. Gracias, gracias. Todo recontra interesante. eh, y me gustaría separar la idea del bien, porque yo creo que, o sea, hay un ideal de qué es el bien, y diría que es lo que está en armonía con la voluntad de Dios. Y después está el bien temporal, que está muy atado a nuestra capacidad de comprender. O sea, diría que en nuestra vida el bien es elegir de manera consciente lo que podemos comprender en ese momento, independientemente, como la experiencia que contaba Morita, de que el resultado sea positivo o no. Y si miramos muchas acciones, quizás a nivel mundial, donde hay enfrentamientos, cada uno de esos bandos diría que lo está haciendo por el bien. Entonces, estoy usando este ejemplo que es bastante grosero para poder marcar lo que digo. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿el bien para quién? ¿Puede existir bien si necesariamente tiene que haber mal para otro para que sea bien? Entonces vuelvo a la primera frase, que el bien como medida es hacer aquello que esté en armonía con la voluntad de Dios. Y consciente o inconsciente, ¿sí? A veces yo creo que hacemos más de lo que creemos, y como para agregar un comentario más, eh, en el libro hay una frase que me encanta, en la que Jesús iba haciendo el bien mientras iba de paso. Y eso también es una señal. Yo creo que si bien es deseable socialmente colaborar en una ONG, en donar para los chicos de Zambia y etcétera, no es lo único que se puede hacer. Y de la misma manera que la frase que dice, si quieres un mundo limpio, empieza por barrer tu vereda. Creo que estamos rodeados de mucha gente a la que le puede venir bárbaro que nuestro deseo de hacer el bien tenga consecuencias sobre ellos. Muchas gracias, Jorge. Fíjate que ahorita que mencionas eso y lo que estamos compartiendo, yo hace tiempo, bueno, yo ahorita estoy, me cambié de estado para vivir, ¿no? Y dentro de las cosas que hago, yo hago muchas cosas para generar dinero, ¿no? Y aquí donde estoy, desgraciadamente la infraestructura de la ciudad es muy precaria, ¿no? Pese a que es un destino turístico de clase mundial, la verdad es que las condiciones de infraestructura para las personas que vivimos aquí, pues es muy paupérrima. Entonces el transporte se complica. Entonces lo que decidí fue rentar un vehículo para poderlo trabajar como Uber y mientras no tengo un trabajo como qué hacer de cocina, de gastronomía o de gimnasio, lo que sea, pues seguir generando, ¿no? Y ahorita de lo que mencionas, de que bien podemos de alguna manera salpicar, ¿no? A los demás. Yo recuerdo muy bien un viaje que realicé con una señora, que habrá sido aquí unos 10 minutos nada más. Recuerdo que la recogí y no hablamos nada, ¿sabes? No hablamos nada, no dijimos nada, no intercambiamos palabra. Y cuando llegamos al destino me dice, muchas gracias. Dice, porque yo venía muy alterada de el conflicto que voy a atender ahorita. Venía como muy predispuesta. No sé, me dice, tu vibra, lo que transmites, me relajó. Y ahorita voy con otra mayor disposición, o otra disposición diferente a atender el conflicto que iba a atender, ¿no? Entonces lo último que yo pensaba en ese momento
era hacer algo, ¿sabes? O sea, yo no estaba diciendo, ay, ¿qué le hace falta a la señora? Voy a ver qué le decide, No, nada, simplemente estaba haciendo yo, ¿sabes? Y tratando de disfrutar el momento y tratando de estar contento con lo que estaba haciendo. Ese día recuerdo que era un día muy soleado, yo estaba feliz, iba a ir a la playa, ¿sabes? O sea, estaba simplemente en un estado de plenitud en ese momento. Entonces, lo que quiero decir es que a veces lo único que necesita a veces este mundo es personas felices, personas plenas. Y eso sí nos corresponde y en eso sí tenemos responsabilidad. Y a veces no necesitamos hacer tanto merequetengue, como decimos acá, para contribuir. A veces con el simple hecho de nosotros estar equilibrados y no hacerle daño a nadie y simplemente andar por ahí irradiando polvo de estrella, puede contribuir muchísimo más de lo que a veces de manera directa queremos hacer, ¿no? Pero bueno, adelante Ramón, por favor. Sí, quisiera contarles a ustedes parte de lo que es un testimonio muy corto, ¿no? Cuando yo leo ya el libro de Urantia completo, siento ese llamado, ese grado de responsabilidad o llamamiento como mensajero del reino de los cielos o como embajador, como le llaman, del reino de los cielos. Y claro, identifico de que hay dos formas de trabajar, bien sea el apostolado a tiempo parcial, tú atiendes a tu familia y tratas de hacer el bien en tu comunidad, y está el apostolado de consagración que ya te dedicas exclusivamente a buscar la manera de hacer la voluntad del Padre y de diseminar este mensaje. Yo sentí el llamamiento y les cuento que aquí en Venezuela nadie en hace 2 años quería ser profesor en ninguna escuela, ya que digamos que solamente como para darles un estímulo a ustedes, la quincena era de $1. Usted imagina que usted trabaje 15 días y reciba $1. Entonces, los otros 15 días más vas a recibir otro dólar más nada. Entonces, cuando una canasta básica para sostener 4 familias se necesitan aproximadamente entre 500 a $600. Pero el Estado da como unos incentivos así que no reflejan gran cosa, pero que de repente te aumentan algo como para medio ir sobrellevando la vida. Entonces, a raíz de eso, yo vi la oportunidad de cómo yo llevar el mensaje de la semilla del libro Urantia hacia los jóvenes. Me alisté y sí, a cuestión le pedí al padre esa situación y lo dejé como cuando tú metes un pan al horno. Tú haces la petición, metes el pan al horno y lo dejas ahí, no estás abriendo el horno constantemente porque si no el pan se desinfla. Entonces esperé el tiempo específico y se me dio como profesor de una preparatoria y después como profesor de una universidad, ¿ok? Y entonces mi misión ahora es esa, llevo el mensaje, yo me veo anualmente con unos 500 jóvenes y trato de dar la educación secular y combinarla con la educación espiritual. Entonces, sé que nosotros, si hacemos lo que nos gusta, también podemos llegar a la comunidad. No le pongamos tanto burocratismo a la circunstancia de cómo llegar al Padre, no, porque eso es lo que hacen las religiones comunes y corrientes, les ponen unas cantidad de requisitos burocráticos para que la gente crea que está llegando a Dios y no, no lo es así. Tratemos de hacer el bien y como lo dijo el hermano Jorge y todos los que han aportado, de verdad que si usted hace las cosas en favor de que estás haciendo la voluntad del Padre, los estás haciendo bien. Feliz día. Muchas gracias Ramón. Sí, yo creo que también aquí es muy importante, sobre todo, como menciona Ramón, creo que para tener nosotros mayor asertividad a la hora de querer hacer la voluntad del Padre, tiene que ir acompañado con un autoconocimiento, porque entonces así nosotros de alguna manera elegir acciones y actividades que vayan ad hoc con nosotros, y entonces ese va a tener un mayor impacto en los demás, porque, o sea, imagínate a alguien que está haciendo un trabajo que no le gusta para mantener a su familia. ¿Qué cara crees que va a tener en ese trabajo todo el día? ¿Qué crees que contribución va a tener con sus compañeros de trabajo? O sea, pues va a ser el conflictivo, ¿sabes? Entonces, creo que dentro de esto hay o sea, eso también hay que
eso también me ha costado trabajo discernirlo en su momento, de darse cuenta que detrás de esta labor de buscar al Padre, de ser embajador, de contribuir al reino, al establecimiento del reino, va acompañado con una gran responsabilidad personal de autoconocimiento, de autogestión, o sea, porque todos de aquí de alguna manera nos hemos desilusionado en algún momento por haber confiado o creído en alguien o en algo que resulta ser incongruente. Aunque sabemos que hay que ver el mensaje en el mensajero, pero somos humanos. Al final del día nosotros queremos evidencia palpable, tangible, de lo que tú me estás diciendo funciona. Y lo que primero que quiero ver es que está funcionando en ti. ¿Por qué? Porque yo no puedo confiar en un nutriólogo que tiene sobrepeso. Yo no puedo confiar en un psicólogo que está loco, ¿no? Porque entonces se vuelve una disonancia en mi cabeza de decir, a ver, si esto es tan bueno, ¿por qué no? ¿Sabes? Entonces es ahí donde ya no sabemos por qué no, pero ya eso ya nos genera conflicto. Entonces, una gran responsabilidad que creo que nosotros como lectores tenemos, porque de alguna manera asumimos la responsabilidad de ser embajadores, es ser congruentes. Y esa congruencia tiene que ir acompañada con un autoconocimiento, con una autogestión, con un trabajo personal de cultivo, de crecimiento, de expansión personal. Porque si eso no ocurre, nos vamos a volver más de lo mismo allá afuera en relación a todo esto, ¿no? A cuestiones espirituales, religiosas. O sea, la gente está harta de bonitos discursos. Creo que la gente realmente está sedienta de cosas que en la experiencia, en la praxis, realmente nutran. Y si nosotros no estamos siendo evidencia de eso, pues vamos a sonar como un bonito discurso para los demás, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante de considerar como lectores, porque al final del día, pues, querramos o no querramos, al ser lectores y estar sumergidos en estas dinámicas dentro de la comunidad, creo que tenemos una gran responsabilidad afuera, ¿no? Y no la podemos eh, evadir. O bueno, la podemos evadir, pero pues entonces seríamos peor, ¿no? Porque teniendo este conocimiento, teniendo este acceso a esta información, pues no podemos ser indiferentes hacia los demás, ¿no? Y esa indiferencia, o mejor dicho, esa responsabilidad tiene que ver con también la manera en cómo yo me gestiono personalmente hablando, ¿no? Y bueno, pues vamos con el otro concepto que es, ¿qué es el mal? Esto, la verdad es que a mí, mi concepto del mal durante mi vida ha cambiado, ¿no? Muchísimo, pero no puedo decir qué tan radical ha sido el cambio que yo tengo respecto al concepto del mal de hace rato que mencionaba, que hizo ¿cómo se llama? La comparación Ramón de los 7 años. O sea, yo a los 7 años tenía una concepción del mal que tenía cuernos y cola, ¿no? Esa era mi concepción del mal. Hoy entiendo que tiene que ver, para mí personalmente, las intenciones que están detrás de mí. O sea, qué es lo que yo voy buscando al llevar a cabo una cierta acción, al tomar yo una decisión. ¿Qué es lo que hay detrás de mí? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Para qué estoy tomando esta decisión? ¿Para qué estoy eligiendo esta opción? Eso es para mí ahora donde yo veo que está el potencial del mal, en esa postura que hay detrás de mí, en esa postura que hay detrás de cada una de las personas, de las acciones que tomo. Ahí donde puede o no puede ocurrir el mal, ¿no? Y me he dado cuenta que, pues, varias veces lo he hecho, ¿no? Y también sé que hay cosas que ocurren por ignorancia, como mencionaba Mora hace rato, ¿no? Pero creo que para mí el mal, bueno, también ya siendo un poquito más como específicos, también hay una distinción que se hace, ¿no? Del mal, el pecado y la iniquidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que el mal va más ligado a la ignorancia, ¿no? A la falta de progreso personal, ¿no? Eso creo que el mal va en relación a eso. Ya el pecado y la iniquidad creo que ya tienen otra connotación, ¿no? Porque ya ahí estamos hablando de una intención ya predeterminada del individuo. Pero en el mal, pues a veces es eso, ¿no? Es
por ignorancia, por torpe, ¿no? Por poco hábil, por, por confusión, puedo yo estar haciendo el mal, ¿no? Pero ya viéndolo un poquito más de manera general, refiriéndonos a esta dicotomía, creo que, creo que tiene que ver con la intención que hay detrás de lo que yo estoy haciendo, para mí, ¿no? Pero no sé para ustedes. Por favor, calmados, calmados, que no, no me doy abasto aquí con las manos levantadas. Adelante, Jorge, por favor. No, cortito, tratando de llevar a una imagen el bien y el mal. Dicen que la oscuridad no existe, sino que es la ausencia de luz. Entonces, llevándolo al concepto del bien ideal, hacer la voluntad del Padre, podríamos decir que el mal es ausencia de bien. Y como nosotros vivimos en el tiempo y el espacio donde todo es imperfecto, y usando esta imagen de la luz, digamos que quien tiene menos luz tiene más potencial del mal. Y después en la práctica, bueno, como cada uno lo pueda ir superando. Creo que todos tenemos ese matiz, no somos luces plenas, justamente porque vivimos en un mundo evolutivo donde tenemos que aprender a hacer luz, a hacer la voluntad del Padre, y en ese proceso y en algunas partes tenemos nuestros momentos de sombra. Entonces, en esta imagen que hago, el mal es la ausencia de luz.